Hermosas palabras que nos acaba de regalar. Bien, pues ahora le damos la palabra al autor del libro, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Torreón, de esta región de La Laguna, del estado de Coahuila, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, agradecer a las autoridades de la universidad, a los directores de las escuelas, de las facultades, por permitirnos estar aquí. Ayer presentamos este libro que se llama La Salida 2018, Decadencia y Renacimiento de México, en una universidad particular en Saltillo. Y es muy importante que en esta universidad pública se nos haya permitido dar a conocer este libro. Es el libro, pero quiero subrayar que les agradezco mucho a los alumnos, a los maestros, a los trabajadores, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este libro se compone de dos partes, en lo general. Una aborda el problema de la crisis de México. Por eso se llama la primera parte la decadencia, la crisis de México. ¿Cómo se originó? Porque no fue que de la noche a la mañana, sin que se hiciera nada, como por arte de magia, nos vimos inmiscuidos, afectados por esta tragedia nacional, por esta decadencia, porque no es solo una crisis económica o de bienestar social, es también una crisis política, es también una crisis de inseguridad, de violencia, de pérdida de valores. Por eso hablamos de decadencia, un proceso de degradación progresivo. Es lo que se ha padecido en los últimos 30 años. Y aquí se explica en la primera parte cómo fue que se produjo esta decadencia. Tiene la primera parte 5 capítulos. Uno es Banda de Malhechores, así se llama el primer capítulo, porque un escritor extraordinario, no politólogo, no filósofo, no sociólogo, un buen literato, León Tolstoy, definió hace algún tiempo, desde principios del siglo pasado, que un gobierno, decía Tolstoy, que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y esa es la mejor definición para entender lo que ha sucedido en nuestro país.
la banda que más daña a México, la que más roba, es la banda de los políticos corruptos del país. Segundo capítulo es privatizar, sinónimo de robar. Desde hace 30 años, los de la mafia del poder decidieron que se iban a trasladar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a nacionales y extranjeros. Y nos hicieron creer de que con las privatizaciones, con ese reparto de los bienes de todos los mexicanos a particulares, iba a haber progreso, iba a haber crecimiento, se iban a generar empleos, que esa era la salida. ¿Qué sucedió? Pues que se vació el país, es decir, se entregaron empresas, bancos, se entregaron los ferrocarriles nacionales, se entregaron las minas, recientemente el petróleo, la industria eléctrica nacional, y ni siquiera en términos cuantitativos ha habido avances, porque en los 30 años no ha habido prácticamente crecimiento económico. En 30 años la tasa de crecimiento anual ha sido del 2%. Pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento en 30 años. Y hay que distinguir entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento es que se produzca riqueza. Desarrollo es que se produzca riqueza y que se distribuya. Bueno, ni siquiera en términos de crecimiento se puede hablar que ha funcionado la política económica privatizadora. Claro que en todo este periodo le ha ido muy bien a una minoría, a los que se han quedado con los bienes del pueblo y de la nación. Aparecen hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo. Pero este saqueo, esa política de pillaje, no ha producido bienestar para los mexicanos. El capítulo 3 es contratismo voraz. Aquí explico de cómo desde la presidencia se asignan contratos de obras. Esto ha existido en otros tiempos. Es célebre un contratista que tenía Porfirio Díaz, Pearson, que recibía las grandes obras del gobierno. Un inglés fue el que hizo el gran canal del desagüe en la Ciudad de México. Ese contratista hizo los puertos de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Salina Cruz. Ese contratista hizo miles de kilómetros de líneas férreas durante el porfiriato. Es entonces que fue cuando se
comunicó a Torreón por el ferrocarril. Torreón era un pueblo muy pequeño, no llegaba ni a 1000 habitantes antes del ferrocarril. Y con la construcción del ferrocarril, Torreón se convirtió en un centro estratégico en lo económico, en lo comercial y también en lo político. Por eso los revolucionarios tuvieron mucho que ver con Torreón. Los que luchaban en las filas de la revolución y los que también estaban en contra de la revolución. Bueno, en ese entonces, con Porfirio Díaz, abro un paréntesis, se hicieron como 20.000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, porque México estaba totalmente comunicado. Y Porfirio Díaz tenía una política para fomentar la construcción de vías férreas. Daba una subvención, es decir, un subsidio por cada kilómetro que se construía de rieles. La empresa que tenía la concesión recibía un apoyo. Por eso en todos lados se construyeron vías para el ferrocarril. Y existía este contratista inglés predilecto. Ahora, pues también con Peña hay un contratista predilecto, Hinojosa, de la empresa IGA, que ha recibido todos los contratos. Aquí podríamos hablar mucho tiempo sobre eso. Este señor, por ejemplo, fue el que recibió el contrato para ampliar el hangar presidencial, porque no entraba el avión que compraron, un avión de lujo de 7.500 millones, no entraba en el hangar presidencial y tuvieron que ampliar el hangar presidencial. Costó la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos. 7.500 el avión más 1.000 de la ampliación del hangar. ¿Quién hizo esa obra? IGA. No hubo licitación, fue asignación directa, porque, repito, es el contratista predilecto de Peña. No costó la ampliación del hangar, en realidad 1.000 millones, pues es una galera, pero eso fue lo que cobraron. Por eso hablo en este capítulo del contratismo voraz y pruebo todas las corruptelas que se han hecho a la sombra del poder público. El capítulo 4, todo esto en el apartado, o en la primera parte, que tiene que ver con la decadencia, es como el diagnóstico de la enfermedad. El capítulo 4 es: le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Aquí trato cómo se han esmerado en destruir a Pemex y a todo el sector energético. Increíble, al grado de que estamos pagando mucho más por la gasolina que lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos. Allá el litro de gasolina cuesta 11 pesos. Aquí la gasolina más barata, cerca de 17 pesos. El salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Nosotros en nuestro país tenemos petróleo,
de los cerca de 200 países del mundo, solo hay 20 que tienen petróleo. Y entre esos 20 está México. Pero por la corrupción, en vez de darle valor agregado aquí a la materia prima, de convertir el petróleo crudo en gasolinas, en productos petrolíferos, se vende el petróleo crudo y se compran las gasolinas. Siempre he dicho que es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, por la corrupción. Ahora ni siquiera va a ser Pemex la empresa que compre la gasolina. Con la llamada reforma energética, Pemex se hace a un lado como empresa y Peña entregó concesiones para la importación de gasolina a dos grandes empresas extranjeras. Por eso aumentaron el precio. Entonces, están destruyendo a Pemex, la industria eléctrica, todo el sector energético que debería ser palanca del desarrollo nacional para impulsar la industrialización de México, crear empleos en el país, lo están destruyendo. Se está comprando la actualidad y esto va creciendo cada vez más, el 60% de la gasolina que consumimos, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Hay 6 refinerías y están operando al 40% de su capacidad, porque lo que quieren de manera perversa es que las refinerías se conviertan en chatarra, en fierros viejos, para comprar toda la gasolina en el extranjero, porque es un negocio de alrededor de 20,000 millones de dólares al año. Y ahí están ellos, en ese negocio. Por eso, este capítulo. Si hay corrupción en el gobierno generalizada, lo que se da en el sector energético no tiene comparación. Lo más corrupto es lo que ha pasado en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Luego, el último capítulo de este diagnóstico es delincuencia de cuello blanco, porque aquí doy a conocer cómo se han hecho inmensamente ricos los altos funcionarios públicos y no pierden ni siquiera su respetabilidad. Por eso hablo de delincuencia de cuello blanco. Y todo esto es la decadencia. La segunda parte del libro considero que es lo mejor, porque es lo propositivo. Tenía yo que hacer el diagnóstico, pero lo más importante es cómo vamos a salir del atolladero. Por eso se llama la salida, y es esta parte que trata sobre el renacimiento de México, y tiene también 5 capítulos. Uno es rescatar al Estado. ¿Qué significa esto? Como teóricamente cuesta entender la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, debemos de imaginar que el gobierno no está al servicio del pueblo. El actual gobierno
es como un comité al servicio de una minoría rapaz, los que se dedican a saquear, a robar. El gobierno está al servicio de una banda de malhechores, para decirlo con claridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, rescatar al gobierno, rescatar al Estado, que el gobierno sea del pueblo y para el pueblo. Eso es lo primero, que quienes gobiernen representen de verdad, con autenticidad, al pueblo, que no sean representantes de una mafia de poder. Hoy, por ejemplo, se ponen de acuerdo el PRI, el PAN, el PRD, y se reparten el nombramiento de 3 consejeros del INE. Se supone que es un proceso para nombrar, elegir a ciudadanos independientes. Se ponen de acuerdo y nombra a uno el PRI, a otro el PAN y a otro el PRD. Entonces, todas las instituciones están tomadas, secuestradas. Necesitamos, por eso, rescatar de manera democrática al Estado. Ayer hablé en Saltillo, y ahora no voy a ahondar sobre eso, de cómo vamos a establecer en nuestro país un verdadero Estado de Derecho, que no hay. Lo que hay es un Estado de chueco, de cohecho. Vamos a garantizar que haya un auténtico Estado de Derecho, que haya división y equilibrio entre los poderes, no como ahora, que el poder de los poderes sigue siendo el poder ejecutivo y los otros 2 poderes son apéndices del poder ejecutivo en lo fundamental. Entonces, queremos que haya un auténtico Estado de Derecho, que haya legalidad, que nada ni nadie esté ni al margen ni por encima de la ley. Eso es lo que queremos llevar a la práctica. Y algo muy importante, les decía que traté este tema ayer en Saltillo, vamos a hacer valer la democracia como nunca ha sucedido, con la excepción honrosa de lo que hizo el presidente más demócrata que ha habido en la historia de México, Francisco I. Madero. Vamos a seguir su ejemplo. No van a haber fraudes electorales. El voto va a ser completamente libre. Elecciones limpias y libres. No se va a comprar el voto como sucede actualmente, que cada vez que hay elecciones, como ahora, en la víspera empieza la repartidera, empiezan a traficar con la pobreza de la gente, empiezan a entregar despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos. Es una vergüenza en el Estado de México, porque estamos arriba, Morena está en primer lugar, están nerviosísimos los del régimen y están mandando Peña Nieto a todos los integrantes del gabinete a hacer labor de proselitismo. Una vergüenza. El que fue rector de la universidad, Narro, entregando certificados de salud.
secretario de Gobernación, Chong, entregando actas de nacimiento. Nuño, secretario de Educación, entregando pulseras. Rosario Robles entregando departamentos. Bueno, eso se tiene que terminar. No van a poder, no lo van a lograr. Ni en el Estado de México, ni en Coahuila. No voy a hablar más de ese tema porque no nos vayan a acusar de que estamos transgrediendo las leyes. Solo les digo aquí donde no nos escuchan ni nos ven, que tengo un amigo que respeto mucho aquí en Coahuila, Armando Guadiana. Bueno, Estado de Derecho, democracia. El capítulo 7 se llama La salida es la honestidad. Eso es lo que debemos de tener muy presente. Acabar con la corrupción. Que haya honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Un acuerdo entre todos para no permitir nunca más la corrupción. Lo que decía Laura Esquivel, extraordinaria escritora, fue la que hizo esa gran novela Como agua para chocolate. Lo que decía, los de la mafia del poder piensan que la corrupción es algo endémico, que tiene que ver ya con los genes del mexicano. Le preguntaron a Peña hace relativamente poco que si qué opinaba de la corrupción y contestó de que era un asunto muy complejo, porque la corrupción, según Peña, era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Bueno, nosotros desde luego no pensamos eso. Nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y se puede limpiar de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, con el ejemplo. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, los presidentes municipales también. Y vamos a ganar mucho con eso, porque nos vamos a ahorrar todo lo que se roban actualmente, como 500,000 millones de pesos. Y ese es el dinero que se va a utilizar para impulsar el desarrollo. Lo que vamos a ahorrar por no permitir la corrupción, y también que tiene que ver con el capítulo 8, por el plan de austeridad republicano. Se van a terminar los lujos en el gobierno. ¿Qué les puedo comentar acerca de eso? Nos va a tocar dar el ejemplo. No vamos a usar aviones privados, helicópteros privados. No vamos a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a formar parte de un gran centro para el desarrollo de las artes y de la cultura en México. Aunque no les guste a los expresidentes de México, ya no van a ver esas pensiones millonarias. Me gusta repetirlo y aquí viene. Aquí viene. No tiene fundamento de ley.
lo que han hecho de entregar pensiones a los expresidentes. Son simples acuerdos que se han emitido desde Echeverría a la fecha. La última reforma la hizo Calderón y en total está recibiendo 54.262.000 pesos al año, casi 5 millones de pesos de pensión al mes. 5 millones de pensión al mes. Tiene personal civil a su cargo y personal militar. Todo esto va a desaparecer. Vamos a que se aplique como criterio el que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Va a haber austeridad. El funcionario va a tener que aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto nos va a permitir liberar muchos fondos, más de lo que imaginamos, para el desarrollo. Si acabamos con la corrupción y hay un plan de austeridad, no va a hacer falta aumentar impuestos ni seguir endeudando al país. Solo de esta manera se va a poder financiar el desarrollo del país. Y el capítulo 9 son las decisiones básicas para el renacimiento económico y social de México, es decir, los proyectos. Se combate la corrupción, hay un plan de austeridad y lo que se libere se va a destinar a financiar proyectos estratégicos, no muchos, porque el que mucho abarca poco aprieta. Estamos pensando en, cuando mucho, 30 grandes proyectos, pero de gran impacto, sobre todo de impacto social, para reactivar la economía, que haya crecimiento, que haya empleos, que haya bienestar. Entre estos proyectos está el rescatar al campo, está el que se apoya a la pequeña y la mediana empresa, está el que volvamos a construir líneas férreas para ferrocarriles modernos. Van ustedes a encontrar los proyectos: el desarrollo del turismo, el convertir toda la franja del Istmo en una zona comercial estratégica. Vamos a mejorar, ampliar, a rehabilitar los puertos, esos que les mencionaba que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz, que los hizo el inglés Pearson, el puerto de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, para unir, como en Panamá, el océano Pacífico con el Atlántico. Y en esa franja, que es la parte más estrecha de nuestro territorio, son 300 kilómetros. En toda la franja se van a instalar plantas para que haya ensambladoras, fábricas y se generen empleos. Otro proyecto es que en la zona fronteriza, también toda la franja, los 3.000 kilómetros de zona fronteriza con Estados Unidos, con un ancho de cuando menos 20 kilómetros de la línea divisoria hacia el sur, hacia tierra adentro, 20 kilómetros de ancho por los 3.000 kilómetros de largo de la frontera, va a ser una zona franca o zona libre. Vamos a bajar en toda esa franja el impuesto sobre la renta
a solo el 20% y vamos a bajar el IVA al 8%. Se van a igualar los precios de gasolinas y de energía eléctrica a lo que cuestan los combustibles, la energía eléctrica en Estados Unidos, y se va a aumentar cuando menos al doble el salario mínimo en toda esa franja. Todo esto está aquí, son todos los proyectos. Pero yo quiero, aquí aunque sea de manera breve, decirles sobre un proyecto que para mí es fundamental. Les hablaba yo de 30 proyectos, porque pensamos que vamos a disponer de cerca de 500,000 millones para financiar esos proyectos. Pero puede ser que no se alcance a reunir toda esa cantidad de dinero y que en vez de 500,000 podamos ahorrar 300,000. Entonces tenemos que priorizar, decir, a ver, de los 30, ¿cuáles son los más importantes? Los 10 proyectos prioritarios para sacar adelante al país. Y hay uno que va a estar bajo cualquier circunstancia. Uno, el garantizar a los jóvenes el derecho al estudio y al trabajo. Ese es prioritario. Y sobre eso quiero hablarles, aunque sea de manera breve. Hay ahora 2.600.000 jóvenes que de manera despectiva se les llama los ninis, porque ni estudian ni trabajan. Pero no es culpa de ellos, es que no tienen oportunidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esos 2.600.000 jóvenes van a tener garantizado el estudio y van a tener trabajo. 300,000 de esos jóvenes van a tener becas de 2.400 pesos mensuales para que estudien. Y la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿qué pasa? No pueden recibir a todos los jóvenes que presentan examen de admisión. Se rechazan, a veces hasta a la mitad de los que quieren estudiar. Y si no estudian aquí los jóvenes, pues se les dificulta estudiar en escuelas particulares. Aquí se paga una colegiatura de alrededor, que no debería de ser así, porque la educación tiene que ser gratuita. Pero pagan una colegiatura de alrededor de 3,000 pesos, en 4,000, en 3,000-4,000 pesos aquí. Pero en una universidad particular, aunque sea modesta, son 3,000 pesos, pero al mes. Estamos hablando de 10 veces más. ¿De dónde saca una familia de campesinos, de obreros, incluso de comerciantes, de maestros, para pagar colegiaturas así? Muchos se quedan sin la oportunidad de estudiar. Eso se va a resolver. No se va a quedar ningún joven sin oportunidad de estudiar. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Esto está aquí y es un compromiso. Y también van a tener trabajo, porque se les va a contratar a 2.300.000. Ya les hablé aquí, de acuerdo al INEGI, son 2.600.000 que ni estudian ni trabajan. Ya hablé, 300.000 becados y 2.300.000 también becados, pero para el trabajo. Se les va a contratar para que trabajen como aprendices en talleres, en pequeñas, medianas empresas. Todos van a tener
trabajo y van a tener un ingreso de cuando menos 4.500 pesos mensuales. Se van a estar capacitando para el trabajo. En un año, todos los jóvenes van a tener garantizado el estudio y el trabajo. Aquí explico cómo vamos a financiar este proyecto. Cuesta 110.000 millones al año. Es una inversión, no un gasto. 110.000 millones. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos cada año? 500.000 millones. O sea, nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Pero qué se va a ganar con esto? Mucho. Porque vamos a ir casa por casa, inscribiendo a los jóvenes, apuntando a los jóvenes, para que puedan estudiar y trabajar. Y de esa manera vamos a estar enfrentando el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Yo creo más en eso que en el uso de medidas coercitivas. Yo no creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia. No se va a resolver nada con masacres. Ya lo estamos viendo en 10 años, desde que llevan aplicando esta política absurda, inhumana, de seguridad. En 10 años, 210.000 asesinados, más de 1 millón de víctimas de la violencia. Nosotros, aunque se enojen los de la mafia del poder y quieran enfrentarnos con el ejército, esa política ya no va a continuar. Va a haber apoyo al campo, va a haber empleo y va a haber atención a los jóvenes, y así vamos a serenar a Coahuila y vamos a serenar a México. El último capítulo es cómo vislumbro el 2024. Tengo que estar viendo el reloj porque yo no traigo avión privado, no soy Peña. Entonces, si no administro bien mi tiempo, pues ya no tengo posibilidad, ¿no?, de viajar. Y tengo mañana compromiso, ya saben, todos los días. Pero me están diciendo que sí, me alcanza el tiempo para decirles que el último capítulo es muy interesante. Es el capítulo 10 del libro. Se llama ¿Cómo vislumbro el 2024? Después de aplicar una política como la que aquí se expresa, ¿cómo sería México en el 2024? Y es un capítulo interesante. En suma, estamos vislumbrando un México no solo con bienestar material, sino con lo que es complementario, el bienestar del alma, porque no solo de pan vive el hombre. Vamos a que haya crecimiento económico, empleo, pero también vamos a fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Esto es lo que trata este libro, y me da mucho gusto poderlo presentar aquí con ustedes. Ya se está distribuyendo, no es para presumir, pero está entre los libros más vendidos en librerías. Entonces, les invito a que lo lean, que lo analicen y que podamos entre todos discutirlo, que podamos entre todos cambiar puntos de vista. Ya esto, que es un esbozo, se va a convertir en un plan de desarrollo. Ya se formó un equipo que coordina el empresario Alfonso Romo para
que estos lineamientos generales se conviertan en plan, programa y proyectos, y que cuando se den los cambios que se tienen que dar, cuando se triunfe, lleguemos a poner en práctica estos proyectos. No es saber qué es lo que vamos a hacer si ganamos. Tenemos que tener el plan por anticipado para no perder tiempo, para no perder el impulso, porque se requiere actuar con profesionalismo, con mucha responsabilidad. Es muy corto el periodo de gobierno frente a la crisis de México, 6 años, pero yo no soy partidario de la reelección. Yo no creo que deba de haber reelección. Entonces lo tenemos que hacer todo en 6 años, y para eso se requiere planeación. Dicen los asiáticos, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Si tenemos un buen diagnóstico, vamos a saber qué es lo que se tiene que llevar a la práctica. Vamos a llegar y tenemos que hacer 12 años en 6, porque no vamos a trabajar 8 horas, vamos a trabajar 16 horas diarias, 8 horas para descansar y 16 horas para trabajar por México y para México, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias de todo corazón, amigas y amigos.